Hola hermanos de EDCA. En esta oportunidad quiero narrar la historia de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Según el Nican Mopohua, que significa aquí se narra, en idioma nahuatil, escrito con caracteres latinos, técnica que ningún español sabía hacer y que solo muy rara vez usaban los indígenas, y es un texto hagiográfico publicado en el siglo XVII, las apariciones tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de ese mismo año. La fuente más importante que la relata fue el mismo Juan Diego, que habría contado todo lo que había acontecido. Posteriormente, esta tradición oral fue recogida y es atribuido al indígena Antonio Valeriano, que vivió de los años 1522 al 1605. Pero la historia es la siguiente. El santo Juan Diego Cuauhtlatoacsín nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Su nombre era Cuauhtlatoacsín, que en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla como un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos llegados a México en 1524, habría recibido el bautismo y el nombre hispano de Juan Diego, y su esposa se llamó María Lucía, con la cual también celebró el matrimonio cristiano, pero su esposa falleció 5 años después, en 1529. El Nican Mopohua narra que el sábado 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco en un lugar denominado Tepeyac, tuvo lugar la primera aparición de la Virgen María, que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del Dios verdadero. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Como el obispo no aceptó la idea, Cuauhtlatoacsín volvió a ver a la Virgen ese mismo día y ella le pidió que insistiese. Esta es la segunda aparición. Al día siguiente, domingo 10, Cuauhtlatoacsín volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. Ese mismo día tuvo lugar la tercera aparición, en la cual la Virgen María mandó entonces a Juan Diego que al día siguiente, lunes 11, fuera a verla para que le diera la señal que haría que le creyera. El lunes 11, Cuauhtlatoacsín no fue al Tepeyac porque halló a su tío Juan Bernardino enfermo. Su tío le pidió a Juan Diego que al día siguiente fuera a Tlatelolco en busca de un confesor, pues estaba seguro de que iba a morir. Juan Diego obedeció y salió muy de mañana el día martes 12 de diciembre de 1531, pero recordando que la Virgen lo había citado y temeroso de que lo entretuviera y no lo dejara ir en busca del confesor, quiso evitar su encuentro y así, en vez de seguir derecho su camino, subió por entre el Tepeyac y el cerro al que estaba unido, pensando rodear el Tepeyac por la ladera que mira al oriente hasta llegar a donde ahora queda el frente de la basílica y tomar ahí el camino de Tlatelolco. En su camino, la Virgen le salió al encuentro, es la cuarta aparición, y Juan Diego le explicó la situación de su tío. A esto respondió la Virgen María: Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella, ten por seguro de que ya sanó. Juan Diego, convencido de lo que le dijo, pidió a la Virgen que le diera la señal y el mensaje para llevarlos al obispo. La Virgen entonces le dijo que subiera a la cumbre del cerrito donde solía verlo y que cortara las flores que allí encontraría, invitándole a subir la cima de la colina de Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante la fría estación invernal y la aridez del lugar, Cuauhtlatoacsín encontró varias flores, entre ellas rosas de Castilla. Una vez recogidas las colocó en su tilma, que es una manta de algodón que llevan los hombres de campo sobre el hombro, y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el obispo, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras que en el tejido apareció, inexplicablemente impresa, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. Según la tradición católica,
La imagen que hoy en día se expone en la Basílica de Guadalupe sería la misma que la de ese día del año de 1531, aunque no hay certeza científica de ello. Juan Diego no volvió a su casa sino hasta el día siguiente, pues el obispo lo detuvo un día más. Aquella mañana le dijo: «Ve a mostrarnos dónde es la voluntad de la Señora del Cielo que se le erija su templo». Juan Diego condujo a las personas que el obispo dispuso que lo acompañaran al lugar en que se había aparecido la Virgen y en el que debería erigirse su santuario, y pidió permiso de irse, pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa, al llegar a la cual vieron que su tío estaba perfectamente sano. Juan Diego explicó a su tío el motivo por el que él llegaba tan bien acompañado, y le refirió las apariciones y que la Virgen le había dicho que él estaba curado. El tío, al oír el relato de su sobrino Juan Diego, manifestó que ciertamente la misma señora lo había sanado, puesto que a él mismo se le había aparecido. Esta es la quinta aparición. Y añadió que le había dicho que dijera al obispo que era su voluntad que se le llamara la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Con el tiempo, Juan Diego, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó a los suyos, la casa, los bienes, su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en basílica, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Cuatrataxin murió en 1548 con fama de santidad. Su memoria, siempre unida al hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe, atravesó los siglos, alcanzando la entera América, Europa y Asia. Si bien no existe en el corpus epistolar de Zumárraga ninguna mención ni alusión al milagro guadalupano, las narraciones hechas en el siglo XVII indican que el obispo ordenó llevar la imagen a la Catedral de México. La imagen habría sido trasladada al cerro del Tepeyac o Tepeyacat, como aún era conocido. Después, en una ceremonia fastuosa, presidido por el propio Zumárraga, Juan Diego y el presidente de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Es en el contexto de dicha procesión en el que se cree ocurriría el primer milagro de la Virgen, cuando un aborigen que participaba en una representación teatral de una batalla como parte de los fastos de la fiesta, fue herido con una flecha verdadera. Al ser llevado ante la Virgen, la herida habría sanado milagrosamente. El Nican Mopohua es el título de la narración en la que se cuentan las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Está contenido dentro de un libro más amplio, el Huey Tlamahuicoltica, que significa el gran acontecimiento, publicado en el año de 1649 por el bachiller criollo Luis Lazo de la Vega, que vivió de los años 1605 a 1660, capellán del santuario de Guadalupe. Incluye, además del Nican Mopohua, textos introductorios, oraciones y el Nicran Motecpana, que significa aquí se pone en orden, que es la lista de algunos milagros atribuidos a la Virgen en los años que siguieron a su primera aparición. En el primer concilio provincial mexicano, que se celebró en Ciudad de México entre junio y noviembre de 1555, el arzobispo Montúfar ordenó que se examinaran las historias de los santuarios y de los íconos venerados en México, y que todos los que no tuvieran suficiente fundamento se destruyeran. La obra está escrita en fina prosa poética tecpitlatoli, que significa lengua noble, y tuvo varias traducciones. Etimología del nombre Guadalupe. El origen del nombre Guadalupe es motivo de controversias. En el catolicismo se estima que Guadalupe podría provenir del término nahuatl Coatlaxopeu, que se pronuncia Cuatrazupe, con lo que su valor fónico resulta parecido al de la palabra en español Guadalupe. Coa significa serpiente, Tla equivale al artículo la, mientras que Sopeu significa aplastar, con lo que quedaría constituida la expresión la que aplasta la cabeza de la serpiente. Pero aparte de la basílica en México, tenemos también la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Antiguo Cuscutlán, en El Salvador, y la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. La fidelidad se expande durante la época colonial, extendiéndose a partir de la Ciudad de México en un primer plano hacia sus alrededores, por el sur hasta la Capitanía General de Guatemala, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Perú.
por el norte hasta la Alta California, el territorio de Nootka, las provincias internas y el territorio de la Luisiana. Por el este hasta España, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Santo Domingo y la provincia de la Florida. Y por el oeste hasta la Capitanía General de Filipinas y la Gobernación de Taiwán. Maximiliano I crea la Orden de Guadalupe, una de las órdenes imperiales de México, originalmente llamada Orden Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, pero conocida oficialmente en el imperio como Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe. Canonización de Juan Diego Cuatrotaxín. Después de que Juan Diego fuera beatificado el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Guadalupe, en México, en el año de 1998, la Congregación para las Causas de los Santos decidió crear una comisión histórica para investigar la existencia de Juan Diego Cuatrotaxín. Esta comisión encontró en la tradición oral indígena, decisiva en cualquier estudio de los pueblos mexicanos, y en algunos documentos como el llamado Códice Escalada, fundamentos suficientes para afirmar la historicidad del indígena. Por lo tanto, el 31 de julio del año 2002, el Papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego Cuatrotaxín en la Basílica de Guadalupe durante uno de sus viajes apostólicos a Ciudad de México. Estudio de la imagen. En uno de los primeros análisis guadalupanos se estudia cómo es que se pudo plasmar la imagen de la Virgen María cuando la tilma estaba partida a la mitad y unido con un hilo. En 1982, el restaurador de arte José Sol Rosales examinó la imagen con estereomicroscopia e identificó sulfato de calcio, hollín de pino en colores blanco y azul, tierras verdes que era suciedad, redes hechas de carmín y otros pigmentos, y también oro. Rosales encontró en el trabajo materiales y métodos coincidentes con los de un trabajo humano del siglo XVI. 2 siglos antes, en 1751, el pintor Miguel Cabrera había dictaminado que la imagen no podía explicarse como humanamente hecha. En 1979, los norteamericanos Philip Callahan y Jody Brand Smith, asociados a un centro católico de estudios marianos, fotografiaron la imagen con cámara infrarroja y no encontraron explicación científica para la hechura del manto, túnica, manos y rostros de la Virgen. Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, comisionó un estudio en 1999 acerca de la factura de la tilma. Leoncio Garza Valdés, un pediatra y microbiólogo, reclamó una inspección de fotografías de la imagen en las que él descubrió 3 imágenes superpuestas en la tilma. La primera imagen sería la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en España con las iniciales MA. En la segunda pintura, la misma Virgen de Extremadura, pero con rasgos indígenas, y en la tercera, la Virgen de Guadalupe del Tepeyac que conocemos hoy en día. Pero Gilberto Aguirre, quien acompañó a Garza Valdés en el examen de 1999, examinó las mismas fotografías e indicó a un periódico de San Antonio, de Texas, en el año 2000 lo siguiente: el doctor Garza Valdés y yo tenemos las mismas imágenes, pero nuestras conclusiones son totalmente diferentes. No encuentro a nadie que esté de acuerdo con el doctor Garza Valdés. Y en segundo lugar afirma que él no solo ve las otras 2 pinturas, sino que también a un bebé desnudo de Jesús en los brazos de la Virgen, así como las iniciales MA y la fecha de 1556. Aparte de ello, la tela también ha sido estudiada. En 1946, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México comprobó que las fibras procedían de un ágave, es decir, un maguey. De acuerdo con el restaurador José Sol Rosales, en 1982, el análisis al microscopio de la tela en donde fue pintada la imagen y su comportamiento indican que está hecha de una mezcla de cáñamo y lino, no de fibras de ágave como se creía. La fiesta de la Virgen de Guadalupe. La fiesta de la Virgen se celebra el 12 de diciembre. La noche del día anterior, las iglesias en todo lo ancho y largo del país se colman de fieles para celebrar una fiesta a la que llaman las Mañanitas a la Guadalupana, o Serenata a la Virgen. El santuario de Guadalupe, ubicado en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, es visitado ese día por más de 5 millones de personas. Se tiene por costumbre que tales peregrinaciones no solo incluyan fieles y organizadores, sino danzantes llamados matrachines, quienes lideran las procesiones hasta llegar a la basílica.
Fue por las informaciones jurídicas de 1666, por las cuales se pidió y consiguió una fiesta y misa propia para Nuestra Señora de Guadalupe y la traslación de la fecha de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, del 8 de septiembre al 12 de diciembre, última fecha en que la Virgen se le apareció a Juan Diego. En el año de 1754, durante el papado de Benedicto XIV, se confirmó el valor auténtico de las apariciones y concedió la celebración de misa y oficio propios para la fiesta de Guadalupe para el 12 de diciembre que celebramos hasta la actualidad. Y así, como nuestro Dios de poder y de misericordia, bendijo las Américas en el Tepeyac con la presencia de la Virgen María de Guadalupe, que su intercesión los bendiga también a todos ustedes, hermanos de EDCA. Muchas gracias.